Antes de que las naciones se eleven o caigan, el mundo siempre envía señales. No son señales ruidosas. No aparecen en los titulares principales. No generan alertas en los teléfonos. Son patrones. Tensiones acumuladas bajo la superficie. Silencios que preceden a los terremotos. Corrientes subterráneas que solo quienes observan con atención pueden percibir antes de que emerjan a la superficie y transformen todo lo que conocemos. Baba Vanga, la mística ciega de las montañas búlgaras, dedicó décadas de su vida a percibir esas señales antes de que el resto del mundo pudiera verlas. Nacida en 1911 en lo que hoy es Macedonia del Norte, perdió la vista a los 12 años cuando un remolino de viento la arrastró y la arrojó contra un campo de tierra. Sus ojos quedaron cubiertos de arena y polvo. Los médicos no pudieron hacer nada. Nunca volvería a ver la luz del sol con sus ojos físicos. Pero algo cambió en ella después de ese día. Comenzó a percibir lo que otros no podían. Patrones en el tiempo. Direcciones del destino. Advertencias sobre lo que vendría. No hablaba en estadísticas ni en predicciones cerradas con fechas exactas y nombres específicos. Sus visiones llegaban como fragmentos, imágenes difusas, sensaciones corporales, direcciones más que destinos concretos. Advertencias diseñadas para ser comprendidas solo cuando la humanidad alcanzara el momento exacto que ella había percibido décadas antes. Y según quienes han estudiado sus palabras durante años, analizando testimonios de visitantes, notas de asistentes y documentos que el gobierno búlgaro mantuvo durante la era soviética, ese momento es ahora. 2026. Un año que no representa un evento único y catastrófico, sino algo más profundo y más difícil de enfrentar. Múltiples sistemas globales llegando a sus límites al mismo tiempo. Sistemas políticos tensados por una polarización que ya no permite diálogo genuino entre posiciones diferentes. Sistemas financieros tambaleándose bajo el peso de deudas que ninguna generación podrá pagar. Sistemas ambientales mostrando señales de estrés que los científicos más conservadores ya no pueden minimizar. Y quizás lo más peligroso de todo, una erosión silenciosa y constante de la confianza social. La confianza entre ciudadanos y gobiernos, entre vecinos que piensan diferente, entre generaciones que ya no se comprenden, entre la verdad y quienes dicen comunicarla. Baba Vanga advirtió repetidamente que cuando la confianza desaparece de una sociedad, incluso las naciones más poderosas comienzan a desviarse de su curso. Porque el poder real, decía ella, no está en los ejércitos, ni en las reservas de oro, ni en la capacidad de destrucción. Está en la capacidad de un pueblo para creer en un futuro compartido. Cuando esa creencia se quiebra, todo lo demás comienza a desmoronarse, aunque las estructuras externas parezcan intactas. Lo que estás por escuchar no es una lista de catástrofes diseñada para generar miedo y paralizarte. Es un mapa de transiciones. 3 países que ascienden según los patrones que ella identificó. 3 que enfrentan su mayor prueba. Y una pregunta que solo tú puedes responder cuando lleguemos al final. Para entender lo que Baba Vanga vio sobre 2026, primero hay que comprender cómo ella percibía la historia misma. Porque su visión era radicalmente distinta a la de los analistas modernos que aparecen en los noticieros con sus gráficos y proyecciones. Ella no creía que el futuro avanzara en línea recta, no pensaba en términos de progreso continuo o crecimiento infinito, esas ideas que dominan el pensamiento económico y político contemporáneo. Creía que la historia se mueve en ciclos. Tensión, expansión, agotamiento, colapso, renovación, y luego otra vez. Tensión, expansión, agotamiento, colapso, renovación. Cada civilización, cada imperio, cada nación atraviesa estas fases, no como sentencia de muerte inevitable, sino como ritmo natural inscrito en la naturaleza misma de los sistemas humanos, como las estaciones del año, pero medidas en décadas o siglos en lugar de meses. Un elemento central de su visión, repetido en múltiples testimonios de quienes la visitaron a lo largo de décadas, era que los imperios rara vez caen por enemigos externos. Caen porque pierden la alineación entre 3 elementos fundamentales: su pueblo, su liderazgo y sus valores compartidos. Cuando esos 3 se separan, cuando el pueblo ya no reconoce a sus líderes como representantes legítimos, cuando los líderes ya no encarnan los valores que dicen defender, cuando los valores se convierten en palabras vacías repetidas sin convicción real,
el declive se vuelve inevitable. Incluso si la nación parece poderosa en la superficie. Incluso si sus ejércitos son los más formidables del planeta. Incluso si su economía genera números que impresionan a los analistas. La fuerza exterior sin cohesión interior es como un árbol con raíces podridas. Puede parecer imponente durante años, pero cualquier tormenta lo derribará. Baba Vanga también desconfiaba profundamente de la centralización excesiva. Advertía que los sistemas demasiado grandes, demasiado rígidos, demasiado complejos, demasiado dependientes de un solo centro de control, terminarían fallando bajo su propio peso. Para ella, la adaptabilidad importaba más que el tamaño. Escuchar importaba más que controlar. La cohesión interna valía más que la proyección externa de poder. Habló con frecuencia de años futuros en los que la humanidad se sentiría saturada. Demasiada información llegando desde todas direcciones sin tiempo para procesarla. Demasiada presión para producir, consumir, opinar, reaccionar constantemente. Demasiadas exigencias simultáneas compitiendo por una atención cada vez más fragmentada. Mientras la claridad interior disminuía, mientras la capacidad de distinguir lo importante de lo urgente se perdía en el ruido. Estas condiciones, decía ella, pondrían a prueba a las sociedades más que cualquier guerra convencional, porque en una guerra el enemigo es visible y puede ser enfrentado. En la saturación, el enemigo está en todas partes y en ninguna. Vista desde esta perspectiva, 2026 no es un año profético en el sentido tradicional de la palabra, es una prueba de resistencia colectiva. Un examen para determinar qué naciones, qué sistemas, qué formas de organización humana pueden atravesar la transición que ya comenzó. Antes de continuar con el análisis de las naciones específicas, quiero pedirte algo. No es una interrupción comercial, no es un trámite obligatorio que debemos cumplir. Es una invitación genuina. Lo que estás escuchando no es contenido casual diseñado para entretenerte mientras haces otra cosa, mientras cocinas o conduces o revisas mensajes en el teléfono. Es una exploración que requiere presencia. Requiere la disposición de detenerse en un mundo que nos empuja constantemente a seguir moviéndonos sin pausa. Así que, si puedes, ajusta tu posición, endereza ligeramente la espalda, respira profundamente, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, y luego sale lentamente. Permite que tu mente se asiente en este momento, aquí y ahora, sin adelantarse ni quedarse atrás. Lo que vamos a recorrer juntos no trata de generar miedo, trata de cultivar conciencia, de ver los cambios antes de que se vuelvan inevitables, de entender las fuerzas profundas que están reorganizando el mundo mientras la mayoría de las personas permanece distraída por las urgencias superficiales del día a día. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que hay valor en detenerse a observar los patrones que otros ignoran, te invito a suscribirte al canal Psicoprofecías Anunciadas. Aquí no buscamos predecir el futuro con certeza arrogante. Buscamos explorar los patrones ocultos detrás de los acontecimientos mundiales, las señales que la historia envía antes de sus grandes transiciones, las preguntas que vale la pena hacerse cuando el ruido mediático ofrece solo respuestas prefabricadas. Deja un like si sientes que este mensaje merece existir en un mundo saturado de contenido vacío. Y en los comentarios, cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando esto. ¿En qué ciudad te encuentras? ¿Qué hora marca tu reloj en este momento? Me fascina saber que personas en usos horarios completamente distintos, en culturas diferentes, atravesando realidades únicas, están reflexionando sobre las mismas preguntas profundas al mismo tiempo. Hay algo poderoso en esa sincronicidad, algo que nos recuerda que estamos más conectados de lo que las fronteras y las diferencias superficiales sugieren. Ahora, acomódate, respira una vez más y continuemos juntos, porque lo que viene es donde los patrones abstractos comienzan a tomar forma concreta. Las 3 naciones con mayor proyección de ascenso según la visión de Baba Vanga para 2026. Antes de nombrarlas, es importante entender qué significa ascenso en el lenguaje particular de Baba Vanga, porque ella no hablaba de ascenso en términos convencionales. No se refería a dominación militar, a la capacidad de proyectar fuerza armada sobre otros territorios y obligarlos a someterse. No hablaba de imperios que conquistan y anexan, que imponen su voluntad mediante la amenaza o el uso de la violencia. Hablaba de algo diferente, algo más sutil pero más duradero. Hablaba de influencia que crece de manera orgánica, casi invisible al principio,
de naciones que comienzan a resolver problemas que otras potencias ya no pueden o no quieren manejar, de países diseñados estructuralmente para la resiliencia, no para la expansión agresiva. El liderazgo futuro, decía, se basaría en lo que ella describía como gravedad suave, no en la capacidad de imponer mediante fuerza, sino en la capacidad de atraer mediante ejemplo. Las naciones que ascenderían no serían necesariamente las más grandes ni las más armadas. Serían las más coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, las más capaces de mantener estabilidad interna mientras el mundo exterior se fragmenta, las más hábiles para adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder su esencia fundamental. Con esa lente interpretativa, examinemos la primera nación. India, la civilización antigua que recupera su voz en el concierto global. Baba Vanga habló en múltiples ocasiones de una civilización milenaria que volvería a ocupar un lugar central en los asuntos mundiales cuando los viejos poderes occidentales estuvieran agotados por la deuda acumulada, la división interna y el conflicto constante. Nunca nombró directamente a India. Sus visiones no funcionaban con esa literalidad, pero la coincidencia entre sus descripciones y la trayectoria actual de India es notable. Para 2026, India ya no es simplemente una economía emergente con potencial futuro, una promesa que los analistas repiten década tras década. Se está convirtiendo en una fuerza estabilizadora dentro de un orden global cada vez más fragmentado y caótico. Los números económicos respaldan esta percepción de manera contundente. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, India será uno de los principales motores del crecimiento económico global en los próximos años. Su economía se proyecta con una expansión cercana al 6,5% anual, superando consistentemente a la mayoría de las grandes economías del planeta. Pero más allá de los números, hay algo estructural que distingue a India. India posee un crecimiento económico impulsado fundamentalmente por consumo interno. Esto significa que no depende críticamente de las exportaciones hacia mercados externos que pueden cerrar sus puertas por decisiones políticas o guerras comerciales. Su mercado doméstico de casi 1.400 millones de personas constituye un motor económico en sí mismo. La clase media india continúa expandiéndose a velocidades que transforman patrones de consumo y expectativas sociales. Además, India cuenta con una población extraordinariamente joven. La edad promedio en India es de aproximadamente 28 años. Comparemos esto con la edad promedio en Japón, que supera los 48 años, o en muchos países europeos que enfrentan pirámides demográficas invertidas donde los jubilados superan en número a los trabajadores jóvenes. Esta juventud demográfica otorga a India una resiliencia estructural frente a los choques externos que están golpeando a naciones envejecidas y dependientes de sistemas de pensiones cada vez más difíciles de sostener. La infraestructura digital de India avanza a velocidades que sorprenden incluso a los analistas más optimistas. El sistema de identificación digital, Aadhaar, cubre a más de 1.000 millones de personas, permitiendo acceso a servicios financieros y gubernamentales a poblaciones que hace apenas una década estaban completamente excluidas del sistema formal. Los pagos digitales se han normalizado incluso en zonas rurales remotas. La conectividad a Internet ha alcanzado rincones del país que hace poco carecían de electricidad confiable. Políticamente, India mantiene lo que los estrategas internacionales llaman autonomía estratégica. No se ha alineado completamente con ningún bloque de poder. Comercia activamente con Rusia, comprando petróleo y equipamiento militar, mientras simultáneamente fortalece lazos comerciales y de seguridad con Estados Unidos. Participa en foros asiáticos junto a China mientras cultiva relaciones especiales con Europa, el mundo árabe y África. Esta capacidad de navegar entre polos opuestos sin quedar atrapada en ninguno, sin convertirse en peón de ninguna potencia mayor, refleja exactamente lo que Baba Vanga advertía que debían hacer las naciones que buscan prosperar en tiempos de fragmentación global. Las naciones que sobreviven las transiciones, decía, son las que mantienen puertas abiertas hacia todos los lados mientras fortalecen sus muros internos. India fusiona además algo que pocas naciones logran: tradición milenaria con innovación tecnológica de vanguardia. Los mismos ingenieros que desarrollan algoritmos de inteligencia artificial en Bangalore regresan a sus hogares para participar en festivales religiosos que se celebran hace 3.000 años.
Las startups tecnológicas más disruptivas conviven con sistemas de conocimiento ayurvédico y espiritual transmitidos de generación en generación durante milenios. Esta fusión no es contradictoria, es fuente de resiliencia profunda, porque las naciones que pierden conexión con su pasado quedan a la deriva cuando el futuro se vuelve incierto. India avanza en inteligencia artificial, exploración espacial, energías renovables, manufactura farmacéutica y capacidades de defensa sin perder continuidad cultural. Su influencia crece de forma natural, orgánica, no agresiva. No impone, atrae. Y Baba Vanga siempre dijo que el liderazgo genuino del futuro no se impondría por fuerza ni por amenaza. Se reconocería por la atracción que genera en otros. Indonesia, el gigante silencioso que despierta mientras otros duermen. Uno de los temas menos discutidos en las interpretaciones habituales de Baba Vanga era el papel que jugarían las islas cuando los océanos se convirtieran en arterias económicas centrales, no en barreras que separan. Durante siglos, la geografía marítima fue vista como obstáculo. Los continentes importaban. Los océanos eran vacíos que había que cruzar lo más rápido posible. Pero Baba Vanga percibía un futuro donde esa lógica se invertiría, donde las rutas marítimas se convertirían en las venas por donde fluiría la vida económica del planeta, y donde las naciones posicionadas estratégicamente sobre esas rutas ganarían una influencia que los mapas políticos tradicionales no reflejaban. Esta visión encaja de manera sorprendente con Indonesia. Para 2026, Indonesia emerge como un estabilizador clave de la región Indo-Pacífico, una de las zonas geopolíticas más tensas y estratégicamente importantes del planeta entero. Mira un mapa, observa dónde está Indonesia. Sus más de 17.000 islas se extienden como un collar entre dos océanos. Dominan rutas marítimas esenciales por donde fluye energía, alimentos, materias primas y productos manufacturados que sostienen la economía global. El estrecho de Malaca, que pasa junto a las costas indonesias, es uno de los corredores comerciales más transitados del mundo. Aproximadamente un tercio del comercio marítimo global atraviesa aguas indonesias o sus cercanías inmediatas. Quien controle o influya significativamente sobre esos corredores marítimos tendrá una voz determinante en cómo se configura el siglo XXI. A diferencia de otras potencias emergentes que buscan protagonismo internacional a través de confrontación, declaraciones grandilocuentes o proyección militar agresiva, Indonesia ha apostado consistentemente por la neutralidad estratégica. No provoca, equilibra, mantiene relaciones comerciales activas y crecientes con China, su mayor socio comercial, mientras simultáneamente fortalece lazos de seguridad con Estados Unidos, Australia y otras democracias de la región. Participa en foros regionales como ASEAN con voz influyente, pero sin convertirse en instrumento de ninguna potencia externa. Indonesia ha cultivado durante décadas una diplomacia que prioriza la resolución pacífica de disputas, el respeto a la soberanía nacional y la construcción de consensos regionales. Con una población de casi 300 millones de personas, la cuarta más grande del mundo, Indonesia posee un mercado interno que ofrece oportunidades de crecimiento independientes de las turbulencias externas. Sus recursos naturales son extraordinariamente diversos: petróleo, gas natural, carbón, níquel esencial para baterías de vehículos eléctricos, palma, caucho, productos agrícolas tropicales. La transición energética global, lejos de amenazar a Indonesia, le ofrece oportunidades únicas. El níquel indonesio es fundamental para las baterías que impulsarán la electromovilidad global. El país posee algunas de las reservas más grandes del mundo de este mineral crítico. Las inversiones en energías renovables, particularmente geotérmica y solar, posicionan al país para una transición que otras naciones enfrentarán con mayor dificultad. Indonesia encarna así otra advertencia central de Baba Vanga. Las naciones genuinamente preparadas para el futuro priorizan estabilidad a largo plazo, no dominio inmediato. Construyen capacidades internas antes de proyectar influencia externa. Cultivan cohesión social antes de buscar admiración internacional. El ascenso de Indonesia no es dramático, no genera titulares explosivos ni portadas de revistas internacionales. Y eso, paradójicamente, es señal de su fortaleza. Baba Vanga decía que los cambios más duraderos suelen ser los más subestimados al principio.
los que ocurren gradualmente, sin fanfarria, mientras la atención del mundo está enfocada en los espectáculos ruidosos que finalmente no conducen a nada permanente. El poder que crece en silencio es el que más perdura. México, el puente manufacturero de una nueva era en la economía global. Baba Vanga habló en varias ocasiones de poder que cambia de manos no por invasión ni por conquista militar, sino por algo más sutil y más difícil de resistir: proximidad y necesidad. Cuando las grandes potencias se distraen con conflictos internos, cuando sus energías se consumen en disputas domésticas, sus vecinos más atentos absorben oportunidades que antes les estaban vedadas. No mediante agresión, mediante posicionamiento estratégico, mediante la simple disponibilidad de estar ahí cuando otros ya no pueden cumplir. México, en 2026, refleja esta dinámica con claridad meridiana. El reordenamiento de las cadenas de suministro globales, acelerado por la pandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la creciente percepción de riesgos geopolíticos, ha transformado fundamentalmente la geografía del comercio internacional. Durante décadas, la lógica dominante fue la eficiencia máxima: producir donde fuera más barato, sin importar cuán lejos estuviera del mercado final. Barcos cruzando océanos cargados de componentes fabricados a miles de kilómetros de donde serían ensamblados y consumidos. Esa lógica está siendo reemplazada por otra: resiliencia y cercanía. El nearshoring, es decir, la relocalización de producción hacia países cercanos a los mercados de consumo, ha convertido la proximidad geográfica en un activo más valioso que la eficiencia lejana. Y en este nuevo mapa económico, México ocupa una posición extraordinariamente privilegiada. Comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo. Posee acuerdos comerciales que facilitan el flujo de bienes, servicios y capitales a través de esa frontera. Cuenta con una fuerza laboral joven, creciente, con costos competitivos pero con niveles educativos y habilidades técnicas que han mejorado significativamente en las últimas décadas. México se ha transformado en un puente manufacturero entre Asia y Norteamérica, donde componentes producidos en el Pacífico son ensamblados antes de cruzar hacia el mercado estadounidense. Un puente logístico entre el Atlántico y el Pacífico, con puertos en ambas costas que conectan flujos comerciales globales. Un puente laboral entre la abundancia demográfica del sur global y la demanda insaciable del norte. Las inversiones que antes fluían automáticamente hacia China ahora consideran seriamente a México como alternativa estratégica. Empresas automotrices japonesas, alemanas y estadounidenses están expandiendo operaciones en territorio mexicano a ritmos acelerados. Fabricantes de componentes electrónicos relocalizan líneas de producción. Empresas de manufactura avanzada establecen nuevas plantas. Esto no es una expansión ideológica. México no está promoviendo ningún modelo político alternativo. No es una proyección militar. México no amenaza a nadie. Es algo más simple y más poderoso: funcionalidad. México está disponible para resolver problemas logísticos y productivos que otros ya no pueden resolver tan eficientemente. Baba Vanga creía profundamente que la influencia futura pertenecería a quienes resuelven problemas concretos que otros abandonan o no pueden manejar. No a quienes hacen promesas grandilocuentes, a quienes efectivamente entregan resultados. Y México está posicionándose exactamente en ese espacio estratégico. No como potencia hegemónica que busca dominar, como conector indispensable que facilita que el sistema funcione. Ahora pasamos al otro lado del espejo. Las tres naciones bajo mayor presión o en trayectoria de declive relativo según la visión de Baba Vanga para 2026. Es importante entender qué significa declive en este contexto interpretativo. Baba Vanga no hablaba de colapsos repentinos. No describía explosiones, invasiones, ni destrucciones cinematográficas donde todo cambia de un día para otro. Hablaba de algo más sutil y más difícil de enfrentar. Pérdida de momentum, fracturas internas que se profundizan gradualmente, sistemas que ya no generan la confianza que una vez inspiraron, instituciones que mantienen su forma exterior mientras su sustancia se vacía, naciones que sostienen apariencia de fuerza mientras su fundamento se erosiona imperceptiblemente. El declive, en su visión, era casi siempre un proceso gradual, a veces tan gradual que quienes lo viven desde adentro
no lo reconocen hasta que es demasiado tarde para revertirlo fácilmente. Estados Unidos, la tensión dentro de la superpotencia. Baba Vanga advertía con insistencia que las grandes potencias no caen primero por ataques externos. Pueden resistir ejércitos enemigos, pueden superar bloqueos económicos, pueden sobrevivir desastres naturales, pero no pueden resistir indefinidamente las fracturas que emergen desde su propio interior. Para 2026, Estados Unidos enfrenta una convergencia de presiones internas que desafían su cohesión como nación de maneras no vistas en la memoria de generaciones vivas. La polarización política ha alcanzado niveles que hacen prácticamente imposible el consenso en casi cualquier tema de importancia nacional. No se trata de diferencias normales entre partidos que compiten por el poder dentro de reglas compartidas. Se trata de realidades paralelas, de grupos que no comparten los mismos hechos básicos sobre lo que está ocurriendo en su propio país, de medios de comunicación fragmentados que alimentan burbujas informativas donde cada lado ve confirmadas todas sus creencias y demonizados todos sus opositores. Las instituciones que durante generaciones fueron pilares de estabilidad y legitimidad enfrentan crisis de confianza sin precedentes. El sistema judicial es acusado de politización por ambos extremos del espectro. Los procesos electorales son cuestionados antes, durante y después de cada votación. Las agencias federales son vistas con sospecha por porciones significativas de la población en ambos lados. La desigualdad económica continúa profundizándose mientras los debates públicos se fragmentan en guerras culturales que generan más calor que luz. La movilidad social que durante décadas fue parte central del relato nacional estadounidense se ha estancado o revertido para amplios sectores de la población. Las divisiones no son solo políticas, son culturales, generacionales, geográficas y económicas simultáneamente. Baba Vanga describió sociedades donde los líderes cambian constantemente, donde las elecciones traen nuevos rostros con nuevas promesas, pero donde la confianza fundamental nunca regresa, donde cada nuevo gobierno es visto como ilegítimo por la mitad de la población antes de que tome cualquier decisión, donde la capacidad de actuar colectivamente se paraliza porque no hay acuerdo sobre qué acción tomar. No es un colapso repentino lo que ella percibía, es una fragilidad prolongada bajo una apariencia de fuerza. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo por un margen significativo. Su capacidad militar no tiene rival en el planeta. Su influencia cultural permanece global. Pero Baba Vanga entendía que el poder real no se mide solo en capacidades externas visibles. Se mide en alineación interna, en la capacidad de un pueblo para creer en un proyecto compartido. Y esa alineación muestra grietas que se ensanchan con cada ciclo electoral, con cada crisis mal manejada. Alemania, el motor industrial europeo bajo presión estructural. Baba Vanga advirtió que las potencias europeas perderían influencia no por derrota militar ni por invasión externa, sino por algo más difícil de combatir: rigidez en tiempos que exigen adaptación constante. Alemania ha sido durante décadas el motor económico incuestionable de Europa. Su modelo industrial, basado en manufactura de precisión, ingeniería de excelencia, exportaciones de alto valor agregado y eficiencia energética, fue admirado e imitado mundialmente. Pero ese modelo, construido para un mundo que ya no existe, enfrenta ahora desafíos estructurales que no se resuelven con ajustes menores. El envejecimiento poblacional de Alemania es uno de los más pronunciados del mundo desarrollado. La edad promedio supera los 44 años y continúa aumentando. Cada año hay menos trabajadores jóvenes para sostener la producción y financiar los sistemas de pensiones y salud. La inmigración, que podría compensar parcialmente este déficit demográfico, genera tensiones sociales y políticas que complican su implementación. Los costos energéticos se han convertido en un lastre competitivo severo. La dependencia histórica del gas natural ruso, ahora interrumpida por las tensiones geopolíticas en Europa del Este, ha dejado a la industria alemana pagando precios energéticos que erosionan su competitividad frente a productores asiáticos y americanos. La transición hacia nuevas tecnologías, particularmente en el sector automotriz con el cambio hacia vehículos eléctricos, está generando fricciones profundas en una economía diseñada alrededor del motor de combustión interna. Toda la estructura industrial alemana fue construida alrededor de esa tecnología durante más de un siglo. Transformar todo eso para una nueva era
no es simplemente cuestión de voluntad política, es una reconversión dolorosa. De ser el motor incuestionable de Europa, Alemania pasa a una situación donde debe luchar por mantener consenso interno mientras su competitividad externa se erosiona. Para Baba Vanga, el declive no significaba necesariamente colapso visible. Significaba pérdida de atracción. El momento en que otros países dejan de mirarte como modelo a seguir. El momento en que tu voz en la mesa global pierde peso, no porque te excluyan activamente, sino porque ya no inspiras el respeto que una vez generabas. Irán, presión interna y aislamiento externo en convergencia destructiva. Otra advertencia recurrente de Baba Vanga hablaba de naciones debilitadas por una combinación particularmente corrosiva. Descontento interno creciente combinado con aislamiento internacional prolongado. Cada uno de esos factores por separado puede ser manejado. Las naciones pueden sobrevivir presiones externas si mantienen cohesión interna fuerte. Pueden atravesar tensiones domésticas si cuentan con socios externos que las apoyen. Pero cuando ambas presiones convergen, cuando el aislamiento internacional impide la recuperación económica, mientras el descontento interno crece alimentado por esa misma crisis económica, se genera un círculo vicioso difícil de romper. Para 2026, Irán enfrenta exactamente esa convergencia de presiones. Las sanciones económicas internacionales, renovadas y endurecidas durante años, han estrangulado sectores críticos de la economía iraní. Las exportaciones de petróleo, columna vertebral de los ingresos gubernamentales, operan bajo restricciones severas. El acceso al sistema financiero internacional permanece limitado. La inversión extranjera que podría modernizar infraestructuras y crear empleos no llega. La moneda nacional ha perdido valor de manera dramática. Los ahorros de las familias se han evaporado. La clase media enfrenta presiones que la empujan hacia abajo. El desempleo juvenil genera frustración en una población donde la mayoría tiene menos de 35 años. Millones de jóvenes iraníes, educados, conectados al mundo a través de Internet, a pesar de las restricciones, ven que sus oportunidades no corresponden a sus capacidades ni a sus expectativas. Las protestas que han sacudido al país en años recientes reflejan una brecha generacional profunda entre quienes sostienen el sistema actual y quienes demandan cambios fundamentales. Baba Vanga hablaba de civilizaciones antiguas que entran en ciclos largos de inestabilidad cuando la conexión vital entre el pueblo y su liderazgo se fractura irreparablemente. No predecía revoluciones inmediatas ni cambios de régimen dramáticos. Predecía erosión, un desgaste gradual que debilita desde adentro mientras las presiones externas impiden la recuperación. Irán posee una historia milenaria, una de las más ricas del mundo, y una identidad cultural profunda. Pero Baba Vanga entendía que ninguna herencia histórica es suficiente cuando la confianza social se quiebra. Llegamos al punto donde la narrativa necesita cambiar de dirección, porque hasta aquí hemos hablado de naciones y sistemas, de fuerzas geopolíticas que parecen moverse por encima de las personas comunes, determinando destinos colectivos desde alturas inaccesibles. Pero Baba Vanga nunca separó completamente lo colectivo de lo individual. Ella recibía en su humilde casa de las montañas búlgaras a líderes políticos y generales, sí, pero también a campesinos preocupados por sus cosechas, a trabajadores que habían perdido empleos, a madres angustiadas por el futuro de sus hijos, a jóvenes buscando dirección. Entendía algo que muchos analistas olvidan. Las grandes transiciones del mundo exterior siempre reflejan algo que está ocurriendo en el interior humano. La polarización que fractura naciones comienza como polarización en conversaciones familiares. La pérdida de confianza institucional comienza como pérdida de confianza entre vecinos. El agotamiento sistémico comienza como agotamiento personal. Entonces, la pregunta que emerge naturalmente de todo este análisis no es solo qué países ascenderán o declinarán. La pregunta más importante es, ¿qué está ascendiendo o declinando dentro de ti? ¿Qué sistemas internos están llegando a sus límites? ¿Qué creencias necesitan ser revisadas? ¿Qué formas de organizarte ya no funcionan pero sigues manteniendo por inercia? Baba Vanga perdió la vista física a los 12 años, pero ganó una percepción que no dependía de los ojos físicos. Quizás esa es la invitación implícita para todos nosotros. Cerrar los ojos externos por un momento. Dejar de consumir información compulsivamente y desarrollar la capacidad de percibir lo que realmente importa.
Hay un aspecto de la visión de Baba Vanga que muchos pasan por alto cuando se enfocan exclusivamente en predicciones de eventos dramáticos. Ella no creía en destinos absolutamente fijos e inevitables. Sí, hablaba de patrones, de ciclos que se repiten, pero también hablaba, con igual énfasis, de elección, de la capacidad humana para alterar trayectorias que parecían determinadas, de generaciones futuras que podrían ser más sabias que las precedentes, de una humanidad capaz de aprender de sus errores si elegía hacerlo conscientemente. Incluso colocó el fin del mundo en el año 5079, milenios en el futuro, como diciendo, tienen tiempo, tienen oportunidades que apenas pueden imaginar, el rumbo no está sellado. Esto es crucial para entender 2026. No es un año de sentencia irrevocable, es un año de prueba. Un momento donde las estructuras del siglo XX chocan con las realidades del siglo XXI, donde lo viejo resiste y lo nuevo emerge, donde las decisiones determinarán qué patrones se fortalecen y cuáles se disuelven. Las profecías, correctamente entendidas, nunca fueron predicciones de eventos inevitables, fueron advertencias. Y las advertencias existen precisamente porque el futuro permanece abierto. Baba Vanga habló de un momento en que la humanidad sentiría que pisa terreno inestable, sin saber exactamente hacia dónde se inclinará la historia. Ese momento parece ser ahora. Los sistemas que sostuvieron el orden mundial muestran fatiga. Las alianzas que parecían permanentes se reconfiguran. Las certezas se evaporan. Y en medio de esa incertidumbre surgen dos posibilidades. La primera es el miedo. Aferrarse a lo conocido aunque ya no funcione. Buscar enemigos externos para explicar malestares internos. Caer en parálisis o agresión reactiva. La segunda es adaptación consciente. Reconocer que los ciclos de cambio son parte natural de la historia. Cultivar flexibilidad sin perder principios. Desarrollar resiliencia personal mientras se participa en construir resiliencia colectiva. Baba Vanga creía que el futuro recompensaría equilibrio, paciencia y cohesión interna. No agresión, no rigidez, no negación. Las naciones que ascienden en su visión no son las más poderosas convencionalmente. Son las más adaptables, las más cohesionadas, las más capaces de resolver problemas que otros abandonan. Y lo mismo aplica a nivel individual. Entonces, ¿qué significa realmente que 3 países surgirán y 3 enfrentarán declive? Quizás no se trata de nombres escritos en piedra. Quizás se trata de principios, de formas de organización que funcionan en tiempos de transición y formas que ya no funcionan. Países construidos sobre deuda infinita, consumo ilimitado y extracción sin consecuencias enfrentan presiones estructurales inevitables. Países que invierten en cohesión social, infraestructura de largo plazo y adaptabilidad institucional encuentran oportunidades donde otros ven solo amenazas. El Foro Económico Mundial identifica la confrontación geoeconómica como principal riesgo global para 2026. Las alianzas se fragmentan. La competencia entre potencias erosiona estabilidad. Los países que dependen de un solo socio tiemblan. Mientras tanto, las naciones que diversifican relaciones y cultivan capacidad interna se fortalecen. Este patrón no requiere dones proféticos para ser observado. Está ocurriendo ahora mismo, en las decisiones que toman gobiernos, empresas y personas cada día. Volvamos al principio para cerrar el círculo. Una niña de 12 años fue arrastrada por un remolino y arrojada contra la tierra. Sus ojos quedaron cubiertos de arena. Nunca volvería a ver la luz del sol, pero comenzó a percibir algo diferente. Patrones, direcciones, advertencias sobre lo que vendría. Pasó su vida en las montañas búlgaras recibiendo millones de personas. Líderes políticos, generales, científicos, pero también campesinos, madres, jóvenes buscando dirección, todos querían saber qué veía. Y lo que ella veía era que el mundo atraviesa ciclos, que las naciones ascienden y declinan según principios comprensibles, que el futuro no está sellado, pero sí condicionado por las elecciones del presente, que la humanidad tiene más capacidad de la que cree para cambiar su rumbo, pero solo si elige despertar a tiempo. 2026 no es el fin de nada, es un punto de cruce, un momento donde múltiples transiciones convergen, económicas, políticas, tecnológicas, ambientales, sociales.
Lo que emerge de esta convergencia dependerá de las decisiones que se tomen, no solo en capitales distantes, también en comunidades locales, en familias, en mentes individuales. Baba Vanga nunca separó el destino colectivo del destino personal. Entendía que son espejos el uno del otro, que la fragmentación del mundo refleja fragmentación que llevamos dentro, que la cohesión que necesitamos afuera comienza con la cohesión que cultivamos adentro. Ahora quiero escuchar tu perspectiva. ¿Crees que estamos entrando en la transformación que Baba Vanga intentó advertir? ¿O simplemente estamos repitiendo viejos ciclos con nuevos nombres? ¿Sientes que las señales de cambio son reales o que son ruido mediático amplificado? ¿Qué ves tú cuando observas el mundo con tus propios ojos? Déjalo en los comentarios. Me interesa genuinamente lo que piensas, porque este no es un canal de respuestas absolutas. Es un espacio de preguntas compartidas. Si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. No como entretenimiento, como invitación a reflexionar. Suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas si quieres seguir explorando estos temas juntos. Y recuerda, las profecías más poderosas no son las que predicen eventos externos. Son las que nos despiertan a lo que ya está ocurriendo, dentro y fuera. Gracias por tu atención. Gracias por tu presencia. Nos encontramos en el próximo mensaje. Cuando el momento sea el indicado, mantente observador, mantente curioso y sobre todo, mantente despierto.